Limgad, un mundo rodeado por un muro. Este muro protege y nutre esta tierra. Este muro se ve como un dios, y en este mundo hay dos países divididos. Un lado honra la sabiduría como el imperio, y el otro lado honra la valentía como la república. En un día fatídico, el supremo adivino de la república, Subai, vio un presagio sobre la caída del signo del Fénix. Se creía que la ubicación estaba cerca de la frontera del imperio. Subai le dijo al comandante Ren que fuera a pedir permiso al rey para capturar ese lugar. Sin embargo, el general Kai tomó la iniciativa de ir a la batalla antes de la orden, con el objetivo de apoderarse de aquel lugar porque sabía que el símbolo del Fénix debía ser muy valioso. Kai llevó a sus tropas justo a tiempo cuando el tesoro cayó. Al abrirlo, descubrió que había muchos anillos dentro. Su función se aclararía más tarde. Justo cuando estaba a punto de llevárselo de vuelta, la gente del imperio vino a robar el tesoro. Subai no estaba preocupado porque creía que Kai lo manejaría. Kai llamó a alguien para que le trajera uno de ese montón de tesoros. Lo que acababan de obtener eran anillos que podían ayudar al portador a conseguir un conjunto de armadura. Los otros planeaban luchar 4 contra 1, pero Kai creía que los robots representan el alma de cada persona, y ese grupo monocromático no tendría oportunidad contra él. Kai los lanzó todos al aire y se apresuró a terminar con todos en un solo movimiento. De repente apareció otra señal cerca, pero cayó en un área que no estaba bajo su soberanía. Subai quería que Kai regresara mientras él mismo iría a buscar la segunda señal. Él asumiría la responsabilidad si el rey los castigaba. El lugar donde caería el letrero era el territorio de un pueblo remoto. La gente allí era mayormente vaquera y tenía que vivir en las altas montañas todo el año. Este pueblo tampoco estaba bien, viviendo principalmente de la recolección y la caza, pero los animales eran escasos, lo que provocaba que vivieran en la pobreza. Subai había ido con Ren al lugar donde caería el letrero. El letrero había caído directamente en ese pueblo pobre. Los aldeanos sabían que esto era un tesoro del cielo, y todos esperaban que hubiera comida adentro. Ren y Subai se acercaron al pueblo y los vieron calentando el letrero. Una niña descubrió que no era comida y habló, y desde adentro salió un joven y poteó la boca del tipo que cocinaba. Los niños pensaron que era comida y corrieron a morderlo, mientras que Subai se sorprendió de que dentro del letrero había un humano. Esa noche todo el pueblo le preguntó al joven su nombre, pero él no pudo recordarlo. Lo único que recordaba era que venía del otro lado de la muralla. Los aldeanos lo encontraron ridículo porque este mundo estaba contenido enteramente dentro de la muralla, pero el protagonista los ignoró y dio la espalda para caminar hacia la muralla para cruzarla. Subai por primera vez pensó en la posibilidad de vida fuera de la muralla, porque hasta ahora su conocimiento siempre había sido moldeado por la muralla, y cualquier cosa que no podía ser explicada se atribuía a la naturaleza divina de la muralla. De repente, un ladrón llegó buscando el tesoro del cielo. Todos los aldeanos señalaron al protagonista, pero él no creía que un tipo desnudo como él pudiera ser el tesoro. El protagonista intentó explicarse, pero él no escuchaba. Comenzó a destruir la aldea, obligando a la chica de cabello azul a ir a buscar la reliquia de su padre, que era un anillo que cambiaba de forma. Ella era la sheriff, así que tenía que responsabilizarse de proteger el pueblo. Se lo puso y se transformó, lo cual confundió al protagonista. El académico del pueblo le dijo que el anillo ayuda a conectar al portador con sus ideales y creencias, creando así una armadura para luchar. La creencia de la chica de cabello azul le dio la capacidad de resistir ataques, pero el ladrón aún la atrapó porque su creencia era que cuanto más corría el enemigo, más fuerte se volvía. Los aldeanos querían que el protagonista hiciera algo para ayudar a la chica de cabello azul, porque si la armadura era destruida, el usuario también moriría. Luego corrió a su caja de hierro y buscó en ella para encontrar un anillo. Estaba seguro de que era lo suficientemente fuerte para usarlo y se lo puso. Se transformó exitosamente en un robot impresionante y poderoso. Entró en la pelea y atrajo al ladrón para que lo persiguiera montaña abajo. Cuando el ladrón se apresuró a atacar, el cuerpo del protagonista se volvió blando como baba, pero cuando se reformó todavía podía luchar. No había descubierto cuál era su creencia, pero siguió pateando al ladrón hasta que su anillo se rompió y lo obligó a huir. Subai lo encontró y vio que había aguantado tanto tiempo, lo cual era un milagro porque la gente normal se agotaría después de solo 1 o 2 horas. Subai le preguntó sobre lo que había fuera de la muralla, pero él no podía recordar qué había allí. Para la gente de aquí, creen que todo está dentro de la muralla, así que pocos le creerían. Luego, él estaba confundido por la explicación de Subai y le dio un golpe, lo que provocó que Ren se apresurara a atacarlo. Subai lo detuvo y parecía encontrar a Arrow muy interesante. Estaba dispuesto a ayudarlo a salir de The Wall, pero necesitaría que se quedara aquí unos días. Los aldeanos ahora estaban verificando si la chica de cabello azul estaba bien, pero ella quería ir a buscar a Arrow. De repente, él fue arrojado de vuelta aquí y estaba durmiendo.
Subai y Ren habían regresado, y Ren quería que Subai guardara silencio sobre Arrow y el exterior del muro si no quería ir a la corte. Ambos se encontraron con Kai nuevamente y él preguntó sobre el segundo tesoro, a lo que Subai dijo que lo explicaría más tarde. Esa mañana Arrow se había integrado en el pueblo. Los niños intentaron jugar con él. La sheriff era conocida como Atlee. Ella le había dado esta ropa, que fue hecha por un joven llamado Beat, el sastre del pueblo. Arrow elogió la ropa, pero Beat quería que Arrow arreglara su casa. Le hizo una casa temporal y prometió hacerla más grande si tenía materiales. La chica consideró que el cazador del pueblo también vino. Ella era Elsha. Mostró desconfianza hacia Arrow y le dijo que la siguiera. Lo llevó a cazar y le mostró cómo era su pueblo. Su pueblo era muy pequeño y pobre y no podían migrar a ningún otro lugar debido a la guerra entre los dos grandes países. Si él se quedaba aquí, solo traería más peligro al pueblo. Él sabía que ambos estaban tratando de alejarlo, así que no los culpó. Beat solo le dio algo de comida y eso fue todo lo que pudieron darle. Mientras tanto, Subai había falsificado el sello del rey para ir con Ren a lugares secretos para descubrir la verdad sobre este mundo. También se dio cuenta de que el ladrón que atacó la aldea era del Imperio. El ladrón de antes había informado sobre su derrota, pero solo el anillo estaba roto mientras él estaba ileso. La princesa de este lugar quería saber más sobre el tema, porque era una persona amante de la paz, y si había una manera de prevenir el derramamiento de sangre, realmente quería saberlo. Así que pidió a los cortesanos que buscaran a Flecha para ella. Luego llamaron al presidente del pequeño país donde se asentó el pueblo para pedirles que entregaran a Flecha si era posible. Esa noche, el pueblo vio que trajeron bastantes animales, seguramente cazados por Arrow como agradecimiento. De repente, llegaron soldados exigiendo buscar a Arrow, pero él no estaba aquí, así que el presidente ordenó arrasar con todo el pueblo. Comenzaron a transformarse y a disparar, obligando a Atlee a luchar para proteger el pueblo. Elsha corrió a la caja de hierro de Arrow para ver si había más anillos. Atlee estaba siendo golpeado mientras Elsha encontró otro anillo y se transformó, pero tan pronto como aterrizó, cayó directamente en un agujero. Beat intentó huir y encontró a Arrow durmiendo en el pozo. Bajó allí a dormir en el fresco porque le había prometido a Subai que no se iría. Luego se transformó y salió corriendo a luchar contra el comandante. Subai había llegado al área prohibida y comenzó a estudiar los textos antiguos conservados allí. Elsha escuchó una voz y eso la ayudó a conectarse con la armadura. Arrow había pateado repetidamente al comandante y lo derrotó con éxito. Una vez más el anillo se rompió, pero la persona sobrevivió. Después de leer, Subai supo que Arrow era un guardián desde fuera del muro, y una vez que realmente despierte y recuerde todo, el mundo será destruido. Mientras tanto, Elsha había salido del agujero e incluso sacado un barco gigante. El rey de la república había distribuido los anillos recién adquiridos a los soldados, y todos se veían iguales. Luego, el rey le preguntó a Kai sobre el segundo tesoro y le pidió que le dijera a Subai que informara lo antes posible. Después de que Elsha sacó su pierna del barco, de repente se detuvo y cayó. Luego Kai escuchó sobre la persona en el segundo tesoro y sobre el barco capaz de destruir el mundo que acababa de investigar. Kai quería que Subai fuera menos imprudente, porque el emperador era muy aterrador y Subai también era una molestia para muchas personas. Subai prometió investigar a fondo antes de informar al rey, porque todos sabían lo aterrador que era el rey. Todo el pueblo estaba ahora gravemente destruido y ya no era habitable. Arrow quería usar la nave para salir del muro y solo Elsha podía moverla. Él entonces se durmió mientras Beat había discutido algo con el comandante. Cuando Arrow se despertó, vio que los aldeanos se habían vuelto en su contra, e incluso le quitaron su anillo de transformación. Dijeron que si simplemente lo entregaban a él y esta cosa al presidente, podrían vivir en paz. Esa noche, Atlee vino y obligó a Beat a liberar a Arrow, porque él les había salvado la vida 2 veces. Pero Elsha quería que Atlee dejara su arma, porque el ejército solo lo llevaría, no lo ejecutaría. Arrow también le dijo a Atlee que lo dejara en paz, enfrentaría a ellos en lugar de huir y afectar a la aldea. Al día siguiente, Elsha se transformó en un robot para pilotar la nave y llevar a todos los aldeanos y a Arrow para entregarlos al presidente. Beat se dio cuenta de que no le caía bien a Atlee y se sintió bastante triste. Cuando se encontraron con el presidente y entregaron a Arrow, les dijo que pasaran por este paso de montaña hacia el nuevo asentamiento. Todos le creyeron completamente y abordaron el barco para continuar. Beat pidió unirse al ejército porque no era querido. Mientras todo el pueblo volaba por el paso montañoso, Beat fue engañado para disparar los cañones. Se dispararon una serie de cañones para enterrar todo el barco bajo tierra y piedras, porque el presidente no quería exponer el barco a los dos países, ya que se vería obligado a entregarlo, y si lo entregaba a un lado, el otro no lo dejaría ir.
Bit se dio cuenta de que había sido engañado, así que robó el anillo del presidente y se lo lanzó a Arrow. Él escapó de la jaula y se llevó a Bit. Arrow había iluminado a Elsha y ella decidió volar al cielo una vez más. El comandante pidió un anillo para perseguirlos y se aferró al barco. Arrow estaba a punto de unirse a la pelea cuando Adlee entró en batalla una vez más. Ella había atado al tipo, pero él se sacudió violentamente y le disparó en la boca. Ella cambió su creencia y devolvió la bala hacia él, dejando que Arrow lo rematara. Luego, el pueblo obligó al presidente y al ejército a no molestarlos más, pero él les pidió a todos que dejaran este país. El pueblo había estado abandonado por mucho tiempo, así que considerarían este barco como su hogar, y por ahora apuntarían al muro para ver si Arrow estaba diciendo la verdad. Si era cierto, decidirían asentarse fuera del muro. Subai había informado al rey y pidió manejar personalmente el barco y Arrow. Hace años, Kai y Subai eran niños vendidos por el pueblo al gobierno. Los niños fueron arrojados a un pozo como animales, lo que hizo que Kai se enfadara mucho. Él rompió las esposas él mismo y quería levantarse para tomar este país. Así que Subai y Kai habían nutrido un sueño de cambiar a todo este país, y la razón por la que Subai quería manejar Arrow era porque si pudiera lograr un gran mérito, no habría nadie que pudiera impedir que ambos lograran su sueño. Él no quería que Kai lo siguiera porque temía que otros dijeran que estaba robando el mérito de Kai. Ambos estaban decididos a realizar su sueño. Mientras tanto, un grupo de mercenarios había llegado a la zona neutral entre los dos países y atacó la plantación del Imperio. El grupo de Arrow estaba considerando ahora que el barco siguiera la ruta neutral hacia la muralla para evitar el conflicto con los dos países. De repente, los soldados de la República aparecieron para atacarlos. Lanzaron una pelota y dejaron que el grupo de Arrow se reuniera con el rey. Estaba decidido a destruir el barco y no tendrían oportunidad de negociar. Tan pronto como terminó de hablar, se dispararon armas. El médico les dijo que se escondieran temporalmente en la ciudad comerciante cercana. Adlee guiaría el camino, Elsha pilotaría el barco y Arrow defendería. Subai había enviado a los 4 mercenarios de antes a la batalla. Los 4 se pusieron anillos y salieron corriendo para rociar algún tipo de humo que impidió que el barco volara más. Subai había probado su método para contrarrestar naves voladoras en esta, y, inesperadamente, lo hizo. Funcionó. El barco se había detenido, obligando a Aro y Adlee a bajar para pelear. Subai y Ren habían venido a saludar a Aro. Anteriormente, Subai lo ayudó porque pensó que sería útil, pero ahora es diferente. Aro quería negociar con Subai, pero falló, haciéndolo dudar ahora si Subai era un amigo o enemigo. Los 4 le dijeron que Subai les había ordenado convertirlo en polvo. También se presentaron claramente antes de comenzar a pelear. Todos querían que él peleara bien para poder ganar más dinero. En realidad, Subai estaba haciendo esto para probar la fuerza de Aro. Por supuesto, no sería fácil con él, pero la información era lo más valioso que Subai tenía que comprender. Por el lado del Imperio, escucharon que la frontera fue atacada pero no invadida. Además, tenían fotos del barco, por lo que sospechaban que el presidente estaba rebelándose. Adlee fue derribado al suelo por un hombre. Aro fue atacado por los 3 restantes utilizando viento, agua y fuego. Elsha no podía quedarse en el barco para siempre, así que también se separó para luchar. Tan pronto como se unió a Adlee, fue atacada por el usuario de agua. Aro fue criticado por ellos como incompetente y que solo tenía suerte, por lo que les mostró por qué era el protagonista, aprendiendo de repente la habilidad de dividirse en 4 cuerpos. Cuando los números eran iguales, nada podía preocuparlo. Subai explicó que tenía esta habilidad porque no tenía una creencia específica, por lo tanto su poder era ilimitado, lo que significaba que la profecía sobre el fin del mundo era cierta. Luego, los soldados de la República activaron su armadura simultáneamente, pero Subai presionó un botón y causó que todos los anillos se rompieran. Luego encerró a Ren en el coche y fue a Aro para rendirse. Ya no le gustaba servir a la República y quería unirse al grupo de Aro. También estaba interesado en el exterior del muro y necesitaba que Ren y los soldados regresaran para informar al rey que había rebelado. Ren no aceptó, pero ahora era volver o morir. Todos volvieron mientras Subai aún era sospechoso y le apuntaban con armas. Luego, el pueblo le preguntó a Subai por qué la nave ya no podía volar. Subai explicó que bajo tierra había venas de metal que creaban una fuerza de repulsión con la nave, permitiéndole flotar y volar en el cielo. La sustancia rociada anteriormente hizo que la fuerza repulsiva desapareciera y se desvanecerá después de 1 hora. Todavía nadie confiaba en Subai porque habían sido engañados antes. Querían que Subai se probara a sí mismo de la manera en que lo había hecho Aro. Ren había regresado e informado a Kai sobre la traición de Subai, aunque no sabía por qué. Ahora Subai fue llevado a la sala de control del barco.
Hace 10 años, Subai y Kai todavía eran esclavos y fueron enviados con soldados a buscar tesoros del cielo. Subai había calculado el ángulo de caída y guió a Kai para recuperarlo. Fueron atacados por soldados rebeldes y Kai los manejó todos por sí solo. El emperador y el cortesano cercano al rey llegaron. El cortesano pensó que ambos eran indignos de aparecer ante el emperador y exigió su ejecución, pero Subai usó su mano para proteger a Kai y argumentó que ambos habían logrado un mérito. El rey también respetó a ambos por esta hazaña y les permitió entrar en el ejército. Subai ahora instruyó al doctor sobre cómo usar esta nave. Cosas como el panel de control, las luces o la navegación fueron explicadas por Subai. De repente, Elsha informó que un enemigo había aparecido y solo una persona. Subai sabía a quién los estaba enfrentando. Kai había activado el anillo de transformación y detenido todo el barco. Subai dijo que Kai era tan fuerte como 1000 soldados, pero aún así fueron descuidados, y Kai usó un movimiento para detener completamente el barco. Todo el barco se estremeció mientras Kai subía rápidamente para enfrentarse a Elsha y sacar a Subai. Elsha tuvo que quitarse la pulsera para evitar perder la vida, y Aro decidió que también tenía que unirse a la batalla. Subai encendió el altavoz y anunció que se había unido al bando de Aro. Creía que la República era un barco que se hundía y necesitaba encontrar otro. Su sueño había cambiado del de Kai. Aro también se enfrentó cara a cara con Kai y se transformó. Kai activó su espada de fuego para atacar, pero no fue herido. Sin embargo, giró la espada y lanzó a Aro lejos. Se dividió en múltiples cuerpos y se apresuró a atacar y se acercó a él, pero disparó una onda de choque desde su cuerpo, haciendo que Aro cayera. Atli había salido para ayudar a Aro. El jefe del pueblo pensaba que esto era culpa de Subai y Aro por involucrarlos en esta situación, pero ahora, incluso si se iban, todavía estarían en problemas porque ambos países veían este buque de guerra como un peligro. Ahora, la única manera de sobrevivir era luchar. Él tenía una manera de ayudarlos a escapar de la situación actual y necesitaba que el médico siguiera sus instrucciones. Luego Subai salió y pidió a todos que se quitaran la armadura para hablar. Aro no esperaba que Kai fuera tan fuerte, y ahora su única opción era confiar en Subai. Subai fue a negociar con Kai, y fue reprendido por su naturaleza egoísta al traicionar su promesa. Él mostró la cicatriz para recordárselo a Subai. Hace 5 años, cuando a Kai le dieron el anillo de transformación, él era el único diferente, así que fue ascendido a general mientras que Subai también intentó convertirse en el astrónomo jefe. Ambos habían prometido cambiar este país, y Kai se hizo esta cicatriz para ayudarle a recordar la amabilidad de Subai. Pero ahora Subai se había curado y no tenía cicatriz. Ya no quería cambiar el país, sino cambiar el mundo entero. La razón por la que eligió a Aro a pesar de que era más débil que Kai, fue porque Aro tenía más potencial que Kai. Kai sacó su espada para luchar, pero Beat le apuntó con una pistola. Sin embargo, Kai simplemente se dio la vuelta, apartó la pistola y le dio a Beat un golpe doloroso. Pero Aro regresó para luchar, lanzó una cortina de humo para ponerse el anillo de nuevo y transformarse. Kai quería pelear, pero Subai le había dicho al doctor que disparara el cañón. Podía llegar hasta el palacio y fue hasta el segundo disparo que Kai regresó a regañadientes. Aro pensaba que Kai era el mejor amigo de Subai, pero no podía entender sus deseos. Pero ahora Kai veía a Subai como su mayor enemigo, así que nunca dejaría de intentar derribarlo. Subai todavía tenía la cicatriz, pero solo la pegó para cubrirla. Subai vio que el doctor había actuado muy bien. Antes solo habían disparado balas de fogueo, y la explosión fue preparada por Subai en la capital de antemano y activada en el momento adecuado. Esa fue la única forma de hacer retroceder a Kai. Esa noche, el rey escuchó que Kai había fallado, así que disciplinaría a Kai por un tiempo. Ren ya no veía a Subai como su maestro, así que Kai la acogió. A la mañana siguiente, Elsha estaba un poco cansada después de volar continuamente durante 3 horas. Subai quería encontrar una manera para que ella descansara, pero Beat no confiaba en él, así que Arrow lo dejó ser el maestro de Subai. Subai usó su inteligencia para confundir a Beat y hacer que se rindiera. Activó la habilidad de volar para que Elsha pudiera descansar y pidió al médico que la revisara. Notaron que Elsha estaba bien y que la nave podía seguir volando hasta que algo la detuviera. Había usado la energía residual de Elsha para que la nave flotara por sí sola sin necesidad de dirección. El jefe de la aldea quería que estuvieran en silencio para que Elsha pudiera descansar, así que fueron a recorrer el barco. El barco era muy espacioso y suficiente para que cientos de personas vivieran cómodamente. Además, este lugar era más conveniente y moderno que su vida anterior, y las armas en este barco eran mucho mejores que sus viejas pistolas. Kai ahora estaba siendo castigado al ser presionado bajo pesadas rocas por haber fallado la misión.
Kai también vio esto como un ejercicio para aumentar su fuerza y confianza en sí mismo. El ministro vino a buscarlo y le dijo que el emperador había salido a reprimir a los rebeldes, así que ahora el cortesano era la máxima autoridad. En cuanto a Ren, recibiría castigo después de 3 días, y durante los próximos 3 días era libre de hacer cualquier cosa necesaria. Mientras tanto, el barco se había detenido para que la gente pudiera salir a buscar comida. El grupo de Arrow estaba trazando una ruta para moverse y pasarían por un área autónoma de los señores. Este lugar estaba gobernado por señores, así que la seguridad parecía ser más relajada, lo que podría permitirles pasar más fácilmente. Atli luego anunció que la comida era suficiente, así que continuaron su camino. Esa tarde, el grupo había pasado por el territorio de un señor y fue detenido por un robot. Pensaban que esta persona era tan fuerte como Kai, pero Arrow salió corriendo para salvarlos. El grupo entonces descubrió que esta persona era un chico adolescente. Al ver que parecía hambriento, el grupo le dio comida e incluso lo llevó a casa. El chico luego le dijo a sus otros amigos que este grupo era buena gente porque les habían dado comida. El chico luego contó sobre la situación allí. Fueron tratados como animales. Algunos se habían convertido en vegetales después de ser llevados para experimentos en el lugar del señor. Pensando que tendrían comida y refugio, pero al ser convertidos en sujetos experimentales, 2 personas del grupo robaron anillos de transformación y destruyeron el área de investigación para escapar y salvar a otros. Los niños querían que Arrow los ayudara. Él les permitió seguir al grupo, pero querían quedarse y proteger este lugar. De repente el señor vino a causar problemas, así que Arrow salió corriendo y resolvió el asunto en unos pocos movimientos. Luego los ahuyentó y dio de cenar a los niños. Había encontrado al chico de cabello azul, quien estaba completamente pesimista sobre sí mismo, y esperaba que Arrow pudiera quedarse aquí para protegerlos, pero simplemente se dio la vuelta. Luego se fue con Bit y Subai a la casa del señor. Cerca del amanecer, los 3 junto con el pueblo del señor regresaron para atacar la granja de los niños. Dijo que se volvió contra ellos para obtener un mapa de esta área y avanzar hacia el muro. El jefe del pueblo también pensó que Arrow pronto los traicionaría de verdad. Subai le había dicho al Lord que sacara los anillos de transformación. Los niños lo notaron y el chico de pelo azul decidió no ser más débil y salió corriendo a luchar. El chico soltó humo y se apresuró a golpear a Arrow, mientras que Subai mostró una luz para que los niños vinieran y tomaran los anillos. Pudieron transformarse y vencer al señor, y Arrow también dejó de luchar. Subai había memorizado el mapa, así que se podría considerar que el señor fue engañado. Así que Subai había ayudado a los niños a conseguir armas para su defensa personal, mientras también los ayudaba a volverse más fuertes para enfrentar a aquellos que se atrevan a amenazar este hogar común. El grupo luego continuó su viaje y Subai pensó que Arrow también era inteligente por mantenerse callado, pero se veía a sí mismo como el que tenía el mayor mérito por idear este plan. El grupo de Arrow notó un ejército persiguiéndolos, pero este ejército no sería tan tonto como para atacarlos cerca del muro que intersecta con la zona neutral, porque era un tabú. Sin embargo, el rey de la república estaría listo para atacarlos incluso si iba en contra de la ley, así que tendrían que derribar rápidamente el muro e irse primero. De repente, los niños vinieron corriendo a informar que la mitad de los aldeanos y el jefe del pueblo querían irse porque creían que si derribaban el muro serían maldecidos. Habían vivido toda su vida adentro y ahora no podían vivir afuera, pero la otra mitad todavía estaba lista para ir a buscar un lugar mejor. El señor había informado a la princesa, pero ella estaba enojada con él por atreverse a experimentar con los niños. Se dio la vuelta llorando y mientras él se iba, pensó que la princesa era demasiado débil. El precio fue que el capitán de la caballería tomó una de sus manos por hacer llorar a la princesa. Luego escuchó a 2 cortesanos interrogándola, pero ella tenía su propia forma de pensar y postura, y también estaba lista para ir y eliminar el barco que los estaba molestando. Mientras tanto, el grupo de Arrow había llegado al muro y se preparaba para romperlo. Se había transformado en un robot y lanzó un ataque, pero no funcionó en absoluto. Atli también tuvo que ayudar, pero no tuvo efecto. Subai tampoco sabía la razón, porque nadie había experimentado con este muro antes. Mientras tanto, Ren estaba intentando encontrar toda la información que Subai había dejado atrás y descubrió la bomba que había colocado en el palacio. A partir de ahí, el cortesano del rey también se enteró pronto de que Subai había colocado una bomba y los había engañado antes, pero aún así no permitió que el comandante aquí atacara debido al tratado de neutralidad. Subai ya había descubierto cómo usar el cañón del barco y disparó a la pared, pero aún no funcionaba en absoluto. De repente, la pared empezó a crecer 2 tentáculos o algo así y los lanzó de vuelta hacia la República. El comandante aprovechó esto y ordenó a sus tropas atacar. Él era el general de la República del Norte y traería las cabezas de Arrow y Subai de vuelta al rey. Se apresuró y bajó a Arrow del barco para pelear. Atli intentó resistir, pero fue inútil. Pero todavía no podía atacar el cuerpo gelatinoso de Arrow, así que tuvo que hacer que la gente liberara gas para eliminar la fuerza repulsiva y evitar que el barco se fuera.
Elsha tuvo que quedarse allí, como dijo Su-bai, así que Atli tuvo que regresar al barco para defender. El comandante estaba a punto de usar un movimiento especial cuando un robot voló de algún lugar y robó su arma. Esa persona era la comandante femenina del lado del Imperio. Él pensó que ella estaba violando el territorio, pero en las reglas solo estaban prohibidas las violaciones en tierra, y como ella estaba volando, no contaba. Su-bai reveló que el Imperio había mantenido el secreto sobre los robots voladores para eludir la ley, así que tenía razón. Su-bai también redirigió el escape para expulsar todo el gas que eliminaba la fuerza repulsiva lejos de la nave. El comandante ayudó al grupo de Aro a salir de la jurisdicción de la República y regresar a la zona neutral. Gracias a eso, el general no pudo avanzar más y tuvo que retirarse. Luego ella también pidió permiso para invitar a todo el grupo a conocer a la princesa como invitados. Aro se negó y quiso quedarse para tratar con el muro, aunque sabía que no importaba lo que hiciera, no funcionaría, e incluso el Imperio, que enfatizaba el conocimiento, podría encontrar una manera. Pero Aro aún se negó. El comandante decidió llevar a todo el grupo a la princesa y volver más tarde para persuadir a Aro. Mientras tanto, Ren y Kai también estaban a punto de ser liberados y prometieron hacer que Su-bai probara la amargura. Luego, el grupo fue informado por el comandante sobre el Imperio, un lugar gobernado por 6 seres supremos. Por encima de todos estaba la princesa, una persona amante de la paz dispuesta a ayudar con su idea de cruzar el muro. Luego llegaron a la capital imperial, y como este lugar no era beligerante, no tenían que preocuparse. Atli todavía quería ir a ver a Aro, pero Elsha la necesitaba a su lado en este momento. Aro todavía estaba golpeando la pared muy activamente, y el doctor se quedó con él. Todo el grupo había llegado ahora al palacio de la princesa. La comandante femenina los llevó a la mesa del comedor que la princesa había preparado para ellos. Los aldeanos se apresuraron a comer mientras Atli y Elsha fueron llevados al baño y se encontraron con la princesa allí. Tuvieron una pequeña conversación diplomática allí, y la princesa estaba lista para proporcionar alojamiento para todas las personas siempre que vivieran pacíficamente juntos. Luego salió y esperaba que la capitana pronto trajera a Aro de regreso aquí. Aro estaba cenando con el doctor y compartiendo algunas ideas con él. De repente, la capitana entró corriendo para capturarlo, pero él se transformó para defenderse. Creó una copia para usarla como punto de apoyo para saltar y agarrarla. Quería que lo sacara de la pared, así que ella cumplió de inmediato. Su-bai había venido a buscar a Bit para salir un rato. Aro fue levantado alto y se encontró con las cosas que protegerían la parte superior de esta pared. Podrían considerarse sellos que mantienen la pared sólida y evitan que alguien escape. Aro tercamente subió corriendo, pero fue atacado por ella y pateado de regreso. De repente, un cofre del tesoro fue dejado caer, así que lo agarró para volar lejos. Su-bai fue llevado a conocer a 2 de los asesores cercanos de la princesa. Ambos estaban listos para otorgar asilo a Su-bai si revelaba los secretos de la República. Él comprometió, pero quería saber cómo habían mejorado la habilidad de volar de la capitana. Si pudiera aplicarlo, podrían producirlo en masa. Aro en ese momento agarró el tesoro y estaba a punto de correr hacia donde estaban las personas cuando fue derribado por la capitana y capturado. Ella llevó a Aro de vuelta al palacio y fue descubierto por Bit. Él había ido a observar, como Su-bai había indicado, y le envió una señal. Su-bai puso una excusa para regresar al barco y Bit había corrido para atacar a los guardias. Fue rechazado, pero Su-bai logró manejarlo él mismo. Aro había sido llevado por la capitana al viejo científico para investigación. Su propósito era estudiar cómo podía controlar la armadura sin necesidad de fe. Su-bai había anticipado esto y había ideado este plan. Ahora todo dependería de la decisión de Bit. Si disparaba correctamente al botón y liberaba a Uro, vivirían. Si no, él moriría, pero Su-bai seguiría viviendo con su propio valor. Bit disparó correctamente y ayudó a Aro a escapar. Su-bai lanzó una bomba de humo para ayudarlo a huir. La capitana aún corrió a atacarlo, pero él tomó una espada de Su-bai para defenderse y le quitó la máscara, revelando que ella era la princesa. Pero no del todo, ya que la princesa parecía tener 2 personalidades diferentes. Su-bai se vio obligado a lanzar una bomba de humo para ayudar a los 3 a seguir corriendo. Su-bai sospechaba que la princesa tenía múltiples personalidades, y Bit no permitió que Aro se defendiera porque si la princesa recibía un pequeño rasguño, todos serían expulsados. Su-bai no tuvo tiempo libre para pensar en un plan, y la capitana vino personalmente a detener a la princesa. Haría el trabajo de la princesa ella misma para que la princesa pudiera regresar. Aro pensó que correr era la mejor opción, así que se transformó y los llevó a ambos. La capitana tuvo que llamar para informar y desplegar el plan. Atli ahora quería ir a ayudar a Aro, pero fue detenido por Elsha. Aunque sabía que Elsha había estabilizado su mente, parte de ella seguía muy confundida por la repentina pérdida de su hogar, su patria.
y luego vagando en un barco solo para terminar siendo empujada a convertirse en la nueva líder del pueblo. Ahora, si Atli se fuera, ella estaría sola. De repente, ambos descubrieron a Aro y a la capitana luchando afuera. Aro estaba cargando a Su-bai y Bit, por lo que no podía dividirse y tuvo que alargar su brazo para agarrarla. De repente perdió su forma de lucha y la capitana también se había quitado su anillo para enfrentarlo directamente. Pero el doctor corrió para detenerla. La capitana era su hermana menor y había dejado el imperio porque él mismo había causado que la princesa tenga múltiples personalidades como las que tiene ahora. Estaba buscando una manera de curar a la princesa y necesitaba el cerebro de Zhou para hacerlo. Aro era alguien que podía derrotar las creencias de otros sin matarlos, pero no sabía a qué propósito servía Bit. Sin embargo, la capitana femenina seguía aferrándose obstinadamente a su fe y tuvo que mirar impotente mientras el grupo de Aro escapaba. El doctor los había llevado a las alcantarillas subterráneas y decidió contarles todo. Hace 5 años el rey murió y había 40 herederos, pero la actual princesa fue elegida. A la princesa le encantaba practicar volar, así que la capitana a menudo usaba alas delta para volar con ella. Hasta que una vez el médico disparó por error y provocó que ambos cayeran. Pensó que estaban siendo atacados por pájaros, así que disparó. Sabía que era su culpa. La princesa desarrolló personalidades múltiples desde entonces, pero solo cuando estaba cerca de ambos. Su hermana también comenzó a intentar dañarlo, así que decidió irse para encontrar una manera de curar a la princesa. Mientras tanto, el rey de la república había regresado. Vio a través de todos los esquemas de su asesor cercano, pero aún pensaba que era útil, así que lo mantuvo. Luego fue a encontrarse con Kai y vio que había entrenado bien con el tiempo, así que decidió liberarlo. Después de eso, el rey organizó la ejecución del líder del clan rebelde que acababa de suprimir. El líder del clan lo llamó débil, así que le dio un anillo y decidió luchar él mismo. El otro usó armadura mientras él solo usaba un arma común, pero eso fue suficiente para acabar con el otro en un solo movimiento. Luego aprovechó la emoción de los soldados y decidió comenzar a invadir el imperio. La aldea entera de Atli había sido capturada porque el grupo de Aero sabía el secreto de la princesa. La capitana había prometido usar todo para estar y proteger a la princesa. De repente, el rey de la república envió un mensaje anunciando que invadiría mañana y les dio un día para rendirse. La princesa de repente cambió de personalidad y lanzó un reto para él. Luego llamó al científico para que fabricara y mejorara urgentemente la armadura de los soldados. La personalidad malvada había tomado el control. Esta personalidad creía que la personalidad débil no podía liderar, así que lo haría ella misma. No permitió que nadie desobedeciera sus palabras y les dijo que escucharan y hicieran lo que ella decía. Las noticias se habían difundido rápidamente entre la gente. El doctor fue a escuchar y regresó para informar al grupo de Aero que Su-bai se dio cuenta de que lo habían seguido. El secretario de la princesa apareció para atacar cuando de repente un payaso apareció y lo ahuyentó. Este payaso luego llevó a los 4 a conocer a alguien llamado el maestro. Los 4 fueron llevados a un palacio extraño y conocieron a la persona llamada la Elección Suprema. Esta persona era uno de los 6 líderes del imperio y tenía el papel de elegir al verdadero heredero. Sabía quién era el grupo de Aero, pero a Aero no le caía bien este tipo, así que se le acercó, activó su poder de repente y lo hizo volar. Tenía un anillo en él, pero nunca se le permitió usar todo su poder porque era demasiado grande. Por lo tanto, se entregaba al placer para volverse deprimido y perezoso, porque si fuera serio, este mundo perecería. El secretario de antes también había sido traído aquí. No permitió que el palacio tocara al grupo de Aero porque eran sus invitados. Él fue quien eligió a la actual princesa y trajo a otros candidatos aquí para entretenimiento. Todos fueron convertidos en esclavos, pero eso era mejor que ser asesinados. Cuando la princesa tuvo un accidente antes, él le donó sangre y la ayudó a ser adecuada para el trono. Esa fue probablemente parte de la razón por la que la princesa desarrolló una segunda personalidad. La segunda razón por la que la secretaria vino aquí fue para informar que Elsha estaba a punto de ser ejecutada. La princesa quería ejecutarla para quitarle el anillo y controlar la nave, o sus aldeanos morirían. Pero la princesa también le dio la opción de cortarse una pierna, porque solo necesitaba una de sus piernas para conectarla a la nave y arrancarla. Aero y todo el grupo habían huido en este momento, pero fueron bloqueados por los soldados del capitán, así que Aero tuvo que transformarse para pasar. Corrió, pero fue bloqueado a mitad de camino. El Shah había solicitado un duelo para ganar libertad para los aldeanos, y el capitán aceptó el desafío porque estaba segura de que no perdería. Ambos se habían transformado, y obviamente el Shah todavía estaba en desventaja. Aero había despertado nuevos poderes y ahora tenía alas para volar hacia el Shah. La capitana estaba a punto de usar su último movimiento para derrotar a Elsha, pero Aero llegó.
Estaba a punto de pelear en su lugar, pero Elsha quería pelear ella misma, así que él se transformó en una espada para que ella la usara. Pero él era demasiado pesado, lo que le dificultaba usarlo. Él creó un propulsor detrás de la espada, causando que ella girara. Justo cuando ella lo atacó, Aero levantó a Elsha para que diera un golpe decisivo. Al ver a la capitana ser golpeada, la princesa se preocupó de que pudiera morir, pero cualquiera derrotado por Aero no pierde la vida. La princesa regresó y comenzó a retractarse, e incluso sacó el anillo de transformación para ejecutar a los aldeanos. Subai mencionó que fue elegida para el supremo sacrificio de sangre, y el capitán no estaba al tanto de esto. Sin embargo, Elsha intentó hacer que la princesa recuperara el sentido común. La personalidad original volvió a imponerse con fuerza, y selló la personalidad oscura dentro de su anillo. Luego se dio cuenta de que la guerra era inevitable, y decidió evacuar a la gente. Elsha ofreció aliarse con ella para luchar contra su enemigo común. El rey había entrado en la batalla y estaba elevando la moral de todos los soldados. Lo llamaban un viejo sucio y se emocionaba mucho cuando tenía un oponente. Mientras tanto, la princesa estaba preocupada por si podía gobernar mejor que su otra yo. Subai y el doctor estaban colaborando para crear anillos artificiales para aumentar su poder de combate. Tuvieron éxito con la teoría y necesitaban ajustar estos anillos artificiales para perfeccionarlos. Como pago, Subai tomó algunos. La princesa llamó a Atli y Elsha para confiar en ellas. Las dos chicas ayudaron a la princesa a tener más confianza en sí misma. Durante la reunión, Aero también decidió quedarse con todos porque no podía dejarlos para jugar con la pared. Después de la discusión, Subai dijo que el rey seguramente atacaría la zona más fuerte del imperio, por lo que necesitaba que el imperio concentrara tropas allí. Para el flanco más débil, enviaría barcos de guerra para la defensa. Mientras la batalla estaba a punto de comenzar, los barcos partieron, dejando atrás a la gente. El anciano del pueblo ya no quería involucrarse con el médico, cansado de ser manipulado por la nobleza. El capitán volvió a ver a su hermano y le dio un anillo si todavía tenía la intención de luchar. La república entonces atacó oficialmente la zona más fuerte del imperio. Los soldados de poca importancia no valían la pena mencionar, pero los dos generales sí eran notables. Uno tenía una armadura que parecía un dragón, con velocidad de ataque igual a un rayo, y el otro, general que Aero había enfrentado antes, era bien conocido. La capitana y su equipo se apresuraron a enfrentarse a estos dos generales. En el lado de Aero, Subai quería que Aero cambiara su sueño. Quería que unificara este mundo y se convirtiera en el líder de ambos países. Con esos recursos podría destruir fácilmente el muro. Su grupo se encontró con su mayor enemigo, Kai. Kai y Ren se transformaron juntos, obligando a Aero a descender para enfrentarlos. Se apresuró a atacar a Kai, pero Ren lo bloqueó. Kai pasó y Subai necesitaba que Elsha se quedara quieta y dirigiera el barco. Los pequeños que se acercaron fueron derribados por Subai. Aero intentó pasar a Ren usando clones para engañarla y luego usando sus alas para volar lejos. Arrastró a Kai al cielo y lo dejó caer para que Subai le disparara repetidamente, ya que Kai no podía esquivar en el aire. Él siguió repitiendo esto, levantando a Kai para que Subai pudiera disparar, haciendo que Kai pensara que Subai era un cobarde. Luego tomó su espada y se lanzó para acabar con Kai, pero Ren se interpuso en el camino. Ella perdió su armadura y saltó sobre él para hacer una bomba suicida abrazándolo. Tuvo que quitarse el anillo para desactivar su detonador. Fue apuñalado en la mano, pero también la golpeó para que recobrara el sentido. Luego se transformó en una espada para que Atli la usara. Ella giró y lo lanzó para barrer a las tropas enemigas. Kai también había caído debido a recibir demasiados disparos. En el otro campo de batalla, la lucha seguía siendo intensa, y el rey utilizó un truco sucio al morder al capitán, lo que provocó que ella fuera lanzada de vuelta al palacio. Al escuchar que Kai había perdido, decidió retirarse. Subai culpó a Aero por no enfrentarse a Kai, pero él quería que Kai sobreviviera, así que cuando se convirtiera en el unificador, lo consideraría un amigo. Luego Kai despertó en el campamento, aún amargado por la derrota. Aero fue llevado de nuevo para que le vendaran la mano. Subai le explicó una serie de teorías sobre algo llamado partículas de creencia y le informó que su lesión en la mano ahora haría más difícil pelear. Si no tenía cuidado, podría matar a otros en lugar de solo destruir sus anillos. Al hacer estrategias, planearon atraer a la república a un paso de montaña para atacar, con la intención de aplastar al rey con rocas que caen. La gente entonces protestó contra la guerra, obligando a la princesa a aparecer para tranquilizarlos. Ellos eligieron confiar en ella, mientras que el capitán se sintió avergonzado de esta derrota. En este momento, Ren estaba entrenando con el general cuando el rey vino a buscarla. Sabiendo que ella estaba ansiosa por volverse más fuerte, él la ató y la arrojó a una cascada para que sobreviviera por su cuenta.
Ella logró salir a la superficie y usó su boca para aferrarse a las raíces de los árboles. Beat quería hacer algo en este momento y le pidió a Subai un anillo, pero primero quería aprender a usar los cañones del barco. De repente, Aero llegó y preguntó por qué Subai tenía que esforzarse tanto para ganar. A la mañana siguiente, toda la nave de guerra había logrado flanquear a las fuerzas republicanas, pero no fueron fácilmente detenidas. Una vez más, Kai apareció solo y se transformó, pero aún estaba herido, así que Atlee atacó primero y dejó que Aero disparara al cielo para que Beat pudiera disparar. Kai fue abatido y dejado para que algunos soldados lo remataran. El grupo de Aero avanzó para asistir al flanco restante. El capitán en este momento había comenzado a sentirse un poco intimidado en la presencia del rey. Ren había regresado y había tenido un despertar, así que el rey le dio otro anillo. Luego volvió a buscar a Kai. Kai estaba siendo golpeado por algunos soldados y pensó que este sería el final de su viaje cuando llegó Ren. Ella ahora tenía nuevos poderes y quería que Kai usara sus alas para pelear, pero Kai aún tenía su orgullo abrumador y no quería. Ren lo golpeó para que tirara su dignidad y peleara con todo lo que tenía, justo como lo estaba haciendo Subai. Él también tuvo un despertar y decidió fusionarse con Ren para ponerse las alas y dar caza. El capitán estaba casi exhausto cuando el buque de guerra llegó para apoyar. Aero estaba a punto de atacar cuando Kai lo encontró. Kai creía que ahora no era menos que Aero. Lo derribó del cielo y luego se apresuró a atacar a Elsha. Ella estaba separada del barco, dejándolo inoperable y ahora inútil para la batalla. Aero decidió usar toda su fuerza para luchar contra él, pero justo cuando estaba a punto de usar la espada en su mano, de repente falló. Ren se dio cuenta de que esto podría deberse a la herida que ella había causado, pero aún así, ninguno de ellos mostraría piedad a Aero, así que él también decidió ir con todo contra ambos. Las dos chicas allá abajo ahora enfrentaban a dos generales veteranos, mientras que Aero solo podía usar sus manos contra la espada de Kai. Retrocedió para ganar impulso y cargó contra Aero cuando el comandante intervino para bloquear el golpe por él. Las dos chicas ahora estaban siendo apoyadas por dos leales subordinados del capitán, ambos disculpándose por el malentendido y por haberlas encarcelado. El capitán vio que Aero parecía estar luchando con su brazo y le dijo que volara hacia arriba. Él entendió y lo siguió, ya que Kai y Ren no tenían idea de lo que les esperaba en el cielo. Ambos volvieron y empujaron a Kai y Ren hacia los objetos limitados en el cielo, y el capitán quería aprovechar la oportunidad para acabar con ellos. Pero Aero temía matar a ambos, así que se contuvo, dando a ambos la oportunidad de escapar. Subai le había dicho que se transformara en una espada para que el capitán la usara, lo cual hizo. Así, la batalla entre los cuatro seres fusionados estaba a punto de comenzar. De repente, la princesa descubrió que la batalla estaba siendo transmitida al pueblo. Quien lo transmitía era la elección suprema. De repente, Kai y Ren se separaron, obligando a Aero a transformarse de nuevo en un robot para perseguir a Ren. Kai había lanzado un cable para atrapar la pierna de la capitán y la electrocutó, dejándola atónita. Aero tuvo que lanzarse para apoyarla y llevar a Kai a otro lugar, dejando a las dos mujeres para que se enfrentaran entre ellas. Ahora Beat tenía que controlar la nave él mismo, porque Elsha ya no estaba allí para dirigirla. La princesa decidió no quedarse más sentada observando, sino unirse al campo de batalla. Estaba segura de que podía suprimir esa naturaleza oscura. Arrow había llevado a Kai hasta el cielo azul y quería que Kai recobrara el sentido y comprendiera a Subai. La razón por la que Subai traicionó todo fue porque quería ver todo el vasto mundo, ver el otro lado del muro, y saber quién los había construido y enviado a Arrow aquí. Sin embargo, Ren se apresuró a atacar y se fusionó con Kai una vez más. Arrojaron a Arrow al suelo, creyendo que una persona egoísta que solo quería regresar afuera del muro como él, no podía entender cómo la gente estaba sufriendo. Estaba a punto de acabar con él cuando de repente apareció la princesa. Ella se puso frente a Kai y, no importaba lo que hiciera, él no podía atacarla. Usó su poder para sanar a todos los aliados y ayudar a Arrow a volver a la batalla. La gente estaba muy feliz, pero el emperador también vio que era el momento de entrar en la batalla. Él tomó 10 anillos de golpe y se los puso, luego se lanzó directo al campo de batalla. Mientras nuestras tropas acorralaban al enemigo en el paso de montaña, el emperador llegó y encontró el lugar demasiado estrecho, así que agitó su mano una vez, causando que ambos lados de la montaña fueran volados. Su plan con la bomba había fallado y ahora tenían que enfrentarse a este monstruo ellos mismos. El capitán corrió a atacar, pero fue atrapado fuertemente por él. Flecha trató de rescatarla, pero ambos fueron arrojados. Él volvió a golpear, y todo el grupo detrás de ellos fue lanzado, dejando solo a la princesa. Había recuperado a Arrow y al capitán, pero él avanzó directamente hacia ella, queriendo que su naturaleza malvada regresara. Constantemente estaba bajo presión y nuevamente perdió el control ante ese ser malvado.
Ella declaró que haría que este viejo sucio se arrepintiera de provocarla, pero vio que la situación ahora era muy inestable, ya que el barco no podía moverse y la princesa se había vuelto loca aquí. Subai todavía no dijo nada, lo que demuestra que debe estar muy concentrado en encontrar una solución. La princesa comenzó a atacar y el rey solo pudo levantar escudos para defenderse. Sus anillos se rompieron gradualmente. Debido a su gran creencia, la cantidad tuvo que compensar la calidad. La princesa perforó su pie con un taladro y atravesó la capa de escudos, obligándolo a lamer sus zapatos como había declarado antes. Pero él seguía riendo y luego absorbió su espada e incluso una de sus piernas. El capitán ganó. Quería ayudar a la princesa, pero fue bloqueado por Kai. Todos los demás también tenían sus propios oponentes, así que la princesa ahora tenía que defenderse sola. La princesa luego se apresuró hacia el área donde los soldados de ambos lados estaban luchando. Ella continuó golpeando tanto a enemigos como a tropas amigas para absorber poder. La gente encontraba a la princesa demasiado aterradora, pero otros no podían hacer nada porque esto fue decidido por la elección suprema. Arrow vio que el capitán perdía concentración, así que le dijo que retuviera a Kai mientras él iba a rescatar a la princesa. Se dividió para bloquear al viejo rey y se apresuró a proteger el rostro de la princesa. Luego lanzó un movimiento hacia ella. La transmisión se cortó de repente y la gente empezó a perder la fe cuando vio ese lado de la princesa. El Supremo permitió que la transmisión se reabriera y la princesa había vuelto a su naturaleza benevolente gracias a Arrow. Subi había hablado, lo que significaba que había terminado de planear. Subi pidió a todos que fingieran retirarse porque tenía un plan que necesitaba a Arrow y Elsha como claves. Ambos regresaron primero al barco y esperaron a que todos se retiraran. Subi giró el barco 180 grados y luego ordenó preparar el cañón. Arrow se convirtió en la fuente de energía para combinar con el cañón, y el enemigo se formó tal como Subi había esperado. Solo un disparo de cañón combinado con el poder de Arrow hizo que las tropas enemigas perdieran casi todos sus anillos y ya no pudieran luchar. Sin embargo, Kai y Ren volaron por el cielo y esquivaron, y el emperador seguía firme. Arrow intentó darles una salida, pero el emperador los instó a avanzar y luchar con armas convencionales. No eran cobardes y cargaron hacia adelante, obligando a la capitán y a su gente a responder. Arrow intentó decirle a Kai que detuviera a los soldados porque esto era un sacrificio sin sentido, pero Subi le dijo que no se molestara en explicar porque estas personas vivían por ideales, no por razón. Pero la princesa se levantó para recuperarlos. No quería más derramamiento de sangre, así que sanaría hasta que abandonaran la intención de atacar. Otros la siguieron y corrieron para ayudar. El emperador también fue recuperado por ella, y también llegó a su límite y volvió a ser humano. Ordenó un alto el fuego y admitió la derrota. Los dos generales aún querían luchar, pero Kai los detuvo porque esta era la voluntad del emperador. Las dos partes se dieron la mano, negociaron y decidieron regresar a sus hogares. Arrow y todos se prepararon para reparar un poco el barco antes de regresar a casa, porque había usado toda su energía para hacer el último disparo. La princesa y el capitán habían regresado primero. Ella planeaba informar a la gente sobre su segunda personalidad, pero tan pronto como llegó, fue apedreada por la gente porque pensaban que la personalidad malvada era su verdadera naturaleza. El grupo de Arrow ahora estaba celebrando la victoria y las chicas planeaban regresar a The Wall, pero ahora no podían hacer nada al respecto, así que Subi todavía esperaba que Arrow considerara la idea de convertirse en rey. El capitán tuvo que llevarse a la princesa de la multitud enfurecida porque no sabían de dónde obtuvieron los anillos de transformación. Atlia ahora se sentía bastante inútil en la batalla, pero Elsha pensaba que siempre era la primera en actuar, así que no debería subestimarse de esa manera. La princesa había culpado al capitán por alejarla sin dejarla explicar. El doctor y dos cortesanos también se acercaron e informaron que la gente había irrumpido en su laboratorio para robar anillos de transformación y que la princesa no les permitió dañar a los ciudadanos. El capitán luego supo que fue el Supremo quien filtró esta información. Cuando la princesa quiso ir a explicar a la gente, de repente se desmayó. Después de ser llevada a su habitación, el capitán se dio cuenta de que la princesa también estaba herida. Subi ahora necesitaba más de un día para restaurar el barco. De repente fueron atacados por un robot extraño. Arrow tuvo que salir para enfrentarlo, pero no pudieron ver la forma completa del oponente. Arrow se dividió para mantenerlo a raya, pero el atacante desapareció. Mientras tanto, la gente estaba organizando un golpe de estado, obligando a la princesa a salir y explicar. El capitán escoltó a la princesa, y cuando estaba a punto de hablar, el robot de Arrow voló y comenzó a pisotear a la gente. Algunas personas murieron, lo que obligó al capitán a actuar, pero este flecha se escapó, revelando que era el payaso quien lo estaba suplantando. Los cortesanos de la princesa sabían quién estaba detrás de este complot. Luego ella creó una marioneta para entrar e incitar a la gente sobre la princesa, trayendo al grupo herético Arrow al país.
por lo que ahora estaban cazando a los aldeanos. La princesa no pudo calmar a la gente, y el Supremo apareció, transformándose en su forma más guapa y comunicándose con la gente. Dijo que despojaría a la princesa de su título y dejaría que la gente la ejecutara. El capitán detuvo a la gente, pero el secretario hizo que arrestaran a la princesa. Cuando el capitán quiso llevarse a la princesa, fue bloqueada por ese payaso. La princesa fue capturada mientras el doctor fue a buscar al Supremo. Él reveló que su propósito era continuar causando guerra, ya que no le gustaba el estilo de paz de la princesa. También fue él quien hizo que el doctor fallara y disparara a la princesa fuera del planeador. Activó su brazalete e intentó resistir, pero fue golpeado gravemente sin fallar un golpe. Sin encontrar salida, huyó como la mejor opción. La princesa estaba a punto de ser ejecutada cuando Arrow llegó a tiempo para salvarla. También sabía que estaba siendo suplantado gracias al informe del doctor. Subi estaba trabajando 10 veces más duro para reparar el barco. Arrow quería encontrar a los aldeanos mientras que el payaso sería tratado por el capitán. El doctor estaba llevando el edificio donde los aldeanos se refugiaban hacia la nave cuando fue apuñalado por la gente. Intentó llevar a los aldeanos lo más lejos posible y se quedó atrás para bloquear, pero fue apuñalado repetidamente. Arrow vino a encargarse de los aldeanos, pero el doctor ya no pudo ser salvado. Advirtió a la princesa que tuviera cuidado con el Supremo y luego falleció. El secretario vino a exigir el regreso de la princesa, ya que esto era un asunto nacional interno, pero Atli declaró que su barco y su gente también eran un país independiente y que no permitiría que su benefactora, la princesa, sufriera daño alguno. A partir de ese momento pasaron 2 meses. Nadie sabía por qué no habían caído tesoros durante 2 meses completos. Meses. Al mismo tiempo, el poder militar de la República había disminuido significativamente, pero sobre todo fueron reconocidos oficialmente como un país independiente por los 2 países más importantes. Atle fue nombrada reina porque hace 2 meses el Supremo les había ordenado irse ya que quería que se convirtieran en un país independiente. Cuantos más países, mayor sería la guerra. El barco luego eligió un lugar para establecerse y producir agricultura. La gente ya no tenía hambre y todos estaban pensando en quién debería ser el gobernante. Cada uno tenía sus propias razones para negarse, así que Atle fue elegido. Después de algún tiempo de reflexión, el Supremo decidió hablar nuevamente con la gente para acabar con el aburrimiento. Ese día, la ceremonia de firma tuvo lugar justo en este barco. El rey de la República fue invitado. El secretario, ahora emperador del imperio, también vino a participar. El presidente de antes también fue invitado y no podía creer que este pueblo, una vez rechazado, hubiera crecido tanto. Al entrar, el emperador del imperio mostró un claro desprecio por la princesa, ahora miembro del consejo llamada Fi Ni. El capitán informó que los vasallos presentes aquí habían elegido estar bajo su país, por lo que si algún país intentaba atacar, protegerían a estos vasallos. La división blindada que antes estaba bajo su mando volvería a seguirla y dejaría el imperio. La flecha del chico adolescente que había ayudado antes también vino aquí para ayudar. Otros vasallos los halagaron continuamente. Mientras tanto, los 2 generales en la República estaban haciendo que los soldados entrenaran para luchar contra los robots con las manos desnudas, ya que habían perdido la mayoría de sus anillos y su poder militar había disminuido significativamente. Kai también se vio obligado a cambiar. Él tuvo que sentarse en un escritorio para investigar partículas de creencia, esperando encontrar una manera de activar la armadura de batalla sin el anillo. Además de descubrir que el despertar de Arrow sería la destrucción de la humanidad, encontró algo más, pero justo entonces Arrow y Subai llegaron. Los 2 generales y Ren querían pelear, pero el canciller los detuvo. El papel del canciller era segundo solo al del rey. Subai se preguntó dónde estaba el canciller gordo de antes, y resulta que había huido con dinero cuando vio que la República perdía la batalla. Mientras escapaba, accidentalmente cayó en manos del payaso, quien le informó que había sido elegido por el Supremo. Cuando Subai entró, comenzó las negociaciones y quería una parte de la tierra de la República a cambio de paz. Ren se negó y pensó que esto era una amenaza, pero Arrow creía que estaba siendo demasiado impulsiva. Pensó que Subai se atrevió a venir aquí sabiendo que ella lo odiaba sin preparar nada. Subai sacó las bombas que había plantado antes de irse para amenazarla, ya que no estaba segura si había encontrado todas las bombas. Subai infló su ropa y la empujó. Kai también le dijo que se detuviera porque se estaba haciendo ver mal. En el lado de Atli, la ceremonia de firma aún avanzaba sin problemas. Kai le preguntó a Suboi la razón por la que arriesgó peligro para regresar aquí por tierra, y él dijo que necesitaba territorio, pero Kai sabía que era una excusa, porque el texto registró que cuando el barco del destino despierte en la tierra del destino, todo volverá a la nada. Debe estar refiriéndose a su barco y a Arrow. El resto del texto había sido arrancado, y Kai sospechaba que Subai fue quien hizo esto.
Subai no dijo nada, así que el canciller usó el hecho de que el emperador estaba en la ceremonia de firma y podía masacrar a todos él mismo como amenaza. En cuanto a la razón para declarar la guerra, solo necesitaban que Ren matara a este canciller, y podrían culpar a Arrow y Subai. Sabiendo que había sido engañado, Subai tuvo que revelar que lo que estaba escondido en la tierra que quería tomar era otro buque de guerra. Justo cuando terminó de hablar, ocurrieron explosiones, pero no fueron causadas por Subai. Apareció otra nave de guerra, y el viejo canciller era quien la controlaba. Él era Tai, y declaró que a partir de ahora, la república estaría bajo su control. Elsha y Bit estaban a punto de irse cuando se encontraron accidentalmente con una persona misteriosa que dijo que venía de fuera del muro. Los Tai habían comenzado a barrer la república. El rey lo encontró divertido y declaró terminada la ceremonia de firma, despidiéndose hasta el campo de batalla. Todos los demás se fueron, pero Arrow quería apresurarse a la batalla. Atacó la cabina, pero el enemigo no la dejó expuesta como ellos. Disparó de vuelta y Atlee llamó a Arrow para discutir la persona misteriosa que acaban de conocer, así que Arrow tuvo que regresar. Al ver retirarse a Arrow, el enemigo declaró que la república ahora no tenía posibilidad contra él, y cualquiera que quisiera unirse a él era bienvenido. El canciller se vio obligado a dejar que los soldados eligieran su propio bando para minimizar el derramamiento de sangre. La misteriosa chica encontrada por el grupo Elsha afirmó ser una seguidora de la fe Lin. El fundador de esta fe quería que Arrow dijera la verdad al mundo pronto. Tendría que ir a la cordillera sagrada fuera del muro. Le darían una manera de llegar allí, así que Arrow iría. La chica luego se convirtió en polvo. Subai lo examinó y supo que ella fue creada a partir de partículas de fe, pero la armadura de batalla preocupaba a Arrow. Él estaba preocupado de que cuando supiera la verdad, el mundo sería destruido como estaba profetizado, pero Subai pensaba que el mundo ya había cambiado desde la llegada de Arrow, así que podría verse como destrucción. Mientras tanto, los soldados de la República intentaban atacar a Tai. Él les disparó, pero el emperador apareció y cargó directamente contra su nave de combate. Con miedo, abrió fuego, pero el emperador sobrevivió gracias al anillo que tomó del presidente. Cuando la nave voló más alto, el emperador creó un arco, se lanzó al cielo y cayó sobre Tai. Lo acabó con un solo movimiento y derribó la nave. Luego informó a los oficiales que había más anillos en la nave, así que la República ahora tenía su propio acorazado. El rey imperial estaba preocupado de que la república invadiera, pero el Supremo seguía asegurándole que se relajara porque el primer objetivo de la república sería el país de Arrow. También recibió una caja del Supremo e inmediatamente ordenó la evacuación de los ciudadanos. Cuando la gente se fue, él lo activó y sacó otro acorazado de debajo del imperio, también apuntando a Arrow. El Supremo envió un mensaje al barco de Arrow diciendo que estos eran 2 regalos que él estaba enviando. Subai no sabía cómo el Supremo sabía sobre el barco y por qué eligió este momento para levantarse. Sin embargo, ahora solo tenían que ver qué era la fe de Lin para encontrar respuestas. Arrow sabía que Subai no estaba seguro antes de si destruiría el mundo o no, pero tuvo que decir eso para que todos no se preocuparan. A la mañana siguiente, el grupo llegó cerca del muro, pero el barco imperial los alcanzó, obligando a la capitana y su división a entrar en batalla. El otro bando liberó a muchos soldados que todos podían volar, pero el propósito del grupo era solo ganar tiempo para Arrow. Él estaba listo en la proa del barco y Subai giró el barco y activó su mecanismo de verticalidad. El cañón ahora era más grande y disparaba un rayo de luz inevitable. Este fue el resultado de los 2 meses de investigación de Subai para contrarrestar a los enemigos voladores. Barrió una línea recta y luego giró hacia ambos lados, despejando completamente las fuerzas imperiales. El barco, al haber perdido sus partículas de fe, ya no podía volar. Y así, el grupo de Arrow continuó hacia el muro y otro discípulo apareció diciéndoles que atravesaran el muro. De hecho, la pared los dejó pasar, pero del otro lado había otra pared. Pasaron por 3 paredes consecutivas. El imperio sacó más anillos para acercarse y examinar la pared. El grupo de Arrow estaba cerca de la cima de la montaña, pero había un problema con los pilares. Todos eran calaveras. Incluso la cabeza del doctor estaba allí. La capitana corrió a verificar, pero alguien le dijo que no lo tocara. Este era el patriarca de la fe Lin. Estas caras representaban a los muertos, y cuanto más alta era la columna, más cerca estaba esa alma del cielo. El patriarca quería que Arrow recordara todo. Luego usó magia en él, haciéndolo retorcerse de dolor. Otros intentaron ayudar a Arrow, pero fueron detenidos. La nave imperial también había pasado y estaba en persecución. El grupo estaba a punto de regresar y disparar cuando Arrow solo se lanzó a la batalla. Las cicatrices en su cuerpo comenzaron a sanar, acercándolo a perder el control. El rey imperial todavía estaba seguro porque Arrow no podía matar a la gente, pero perdió su anillo y su vida.
Arrow estaba extremadamente conmocionado después de matar a alguien por primera vez. Arrow intentó irse, pero fue detenido por una corriente eléctrica. Su poder se descontroló de nuevo, provocando que eliminara a todos los soldados imperiales a su alrededor. Todos estaban sorprendidos mientras Arrow le decía sin poder hacer nada al capitán que corriera antes de que él accidentalmente la borrara también. Ahora podían estar seguros de que Arrow era el que traía destrucción al mundo. El patriarca era en realidad un bufón enviado por el Supremo. Había sabido quién era Arrow desde el principio e hizo esto para restaurar el poder inherente de Arrow, ya que él era un destructor enviado por Dios. Luego, el bufón atrajo a Arrow para destruir a más personas. Así, todos los soldados imperiales fueron aniquilados solo por la mano de Arrow. La montaña del alma creció más alta. La razón por la que Arrow fue traído aquí fue porque este lugar estaba más cerca de Dios, pero aún mantenía la conciencia a pesar de recuperar su poder. Intentó quitarse el anillo, pero su cuerpo se resistió. Disparó un tiro al barco, pero logró autodestruir ese ataque a tiempo. Él le dijo a todos que lo derribaran porque no quería ver morir a todos. Los había salvado una y otra vez, pero esta vez no pudo. Todos suplicaron a Subai porque siempre tenía una solución. Bajo presión, Subai le dijo a todos que dispararan hacia la proa del barco para cortar la fuente de energía de Arrow y le dijo que se alejara para no dañar a nadie mientras encontraban una manera de arreglarlo. El capitán salió y Fin-Yi quiso seguirlo, pero el capitán la detuvo porque Fin-Yi aún no podía volar. Fueron bloqueados por el bufón, así que Atley salió a atarle los pies para que el capitán lanzara un ataque con toda su fuerza. Ella se vio obligada a retirarse y Bit derribó la nave para dejar ir a Arrow. Él se escapó mientras Subai quería regresar e ir a la montaña por información, pero el Supremo había construido un muro que les impedía pasar. Subai otra vez enfrentó presión sobre qué hacer a continuación, y esta fue la primera vez que vimos a Subai perder la compostura hasta este punto. Pero Bit salvó a Subai al mantener las ruinas del pueblo de ejecución aquí, incluyendo la caja que envió a Arrow a ellos. Arrow había ido muy lejos y estaba tratando de quitarse el anillo por cualquier medio posible. Todavía no había movimiento del barco. Su comunicación con Arrow había sido interrumpida, así que por ahora podían estar seguros de que el Supremo no les prestaría atención. Arrow había llegado a la frontera de la República y accidentalmente mató a personas allí. Aquellos en el barco todavía estaban preocupados por oponerse a Dios, pero ya habían enfrentado a muchos oponentes fuertes antes, así que no había nada de qué preocuparse. Bit creía que Subai tenía una estrategia. Por supuesto que la tenía, y necesitaba la ayuda de Fin-Yi. El rey de la República se había reunido nuevamente con el Supremo y fue informado sobre Dios. No le importaba quién fuera el dios del Supremo y solo veía esta pared como el único dios. Decidió derrotarlo y derrocar lo que él llamaba Dios. Luego entregó el control de la nave al canciller y la nave despegó. Atli y Elsha habían llevado comida a los aldeanos y ahora confiaban plenamente en ambos después de todo lo que había pasado. El muro se estaba bajando gradualmente. Arrow estaba tratando de controlarse para evitar dañar a más personas. Tan pronto como el muro estuvo completamente bajado, el grupo de Subai continuó su viaje. Bit se acercó a Subai para quejarse de su inutilidad, pero Subai tenía una tarea muy importante para él. Arrow había alcanzado el límite de altura y estaba tratando de superarlo. Vio un agujero de tesoro y entró, pero antes de que pudiera orientarse, el bufón lo sacó. Ella lo arrojó abajo y él cayó justo enfrente del barco de la República. El rey estaba a punto de tratar con Arrow por ser el perro de caza de Dios cuando el capitán les pidió que se detuvieran. El grupo de Subai había llegado. Subai negoció con el rey, queriendo demostrar que él también tenía el poder para enfrentarlo. Con su naturaleza inherentemente belicosa, el rey accedió a dejar que Subai enfrentara a Arrow. Permitió que Subai demostrara su fuerza, y si podía derrotar a Arrow, el rey sería el siguiente oponente. El grupo de Subai ahora podía relajarse ya que el rey no lo haría. Interferir. Fin-Yi cargaría el cañón. Los dos subordinados del capitán atacaron a la princesa para que ella pudiera absorberlo y redirigirlo hacia Arrow, pero él aún logró bloquearlo. Sin embargo, Fin-Yi logró acercarse a él y dejar que su otra personalidad agarrara y apretara su mano, lo que provocó que él se rompiera y volviera a su forma humana. Fin-Yi había convencido a su otro yo para ayudar a luchar juntos. Podría encontrarse con Subai de nuevo y extenderse para que Subai lo tome, pero aunque no estaba en forma de robot, todavía podía hacer desaparecer a Subai. Arrow se asustó y no dejó que nadie se acercara a él. Luego decidió que destruiría al Supremo por sí mismo. Mientras él se alejaba volando, la mujer payaso intentó seguirlo, pero Fin-Yi pidió al capitán que volviera al Imperio para salvar a la gente antes de que el Supremo los atacara. Cuando la mujer payaso intentó seguir, Ren se apresuró a detenerla. Tanto ella como Kai querían enfrentarse a ella para vengar a Subai.
Kai se dio cuenta de lo equivocado que estaba al subestimar las aspiraciones de Subai, pero también sintió pena por Subai al ser asesinada por el mismo objetivo que perseguía. Kai continuó atacando, lo que provocó que la mujer payaso se rompiera en pedazos y explotara. En este punto, todos estaban perdidos sin Subai y Arrow, ya que habían dependido demasiado de ambos. Pero Beat sacó el anillo que Subai le había dado, diciendo que incluso sin esos dos, debían actuar porque se habían hecho más fuertes, y preferirían enfrentarse a Dios que seguir viviendo en la pobreza. Así que todo el grupo partió para regresar al Imperio, enfrentarse al Supremo y evacuar al pueblo. El capitán había llegado al Imperio y les dijo a las personas que huyeran, pero ya no confiaban en ella o en la princesa, así que tuvo que usar la fuerza para asustarlos. Se encontró con el Supremo, quien pensó que era más interesante dejar que los humanos lucharan en desesperación. Él reveló cómo había incriminado a su hermano, enfureciéndola para que atacara, pero ella fue completamente bloqueada. Vio que ella era igual que su hermano al enterarse de la verdad. Ella se lanzó frenéticamente hacia él y fue derribada repetidamente. Cuando usó su cañón para disparar, él lo bloqueó y la agarró. Justo cuando estaba a punto de aplastarla, Arrow llegó para rescatarla. Iba a usar su poder para destruirlo, pero vio morir a manos del mensajero de Dios como una bendición. Sin embargo, no pudo golpearlo en absoluto, lo que lo hizo más arrogante y creer que Dios no quería que muriera todavía. Estaba confinado y el Supremo no estaba libre para jugar con el capitán porque habían llegado sus invitados de honor, la nave de guerra de la República. El rey ordenó sacar cientos de anillos, y él solo llevaba más de 20 en su cuerpo antes de salir corriendo a luchar con su séquito. Aunque ahora todos podían volar, Kai todavía mantenía a Ren a su lado. El Supremo hizo que Arrow atacara al rey, pero pudo bloquear su rayo de desintegración e incluso alejarlo. Cuando el Supremo hizo que Arrow disparara rayos por todas partes, el emperador los desvió todos hacia él. Tuvo que llamar a varios brazos para bloquear, y Arrow quería que el rey lo acabara porque después de perder a Subai, ya no le importaba. El rey lo estranguló y su cuerpo gradualmente desapareció como el de Subai, pero al final renació con un cuerpo juvenil sosteniendo la espada de Arrow. Decidió usar la propia arma de Dios contra el siervo de Dios. El Supremo se vio obligado a entrar en una pelea seria. Sacó su anillo y lo transformó en una armadura de batalla, pero también creó una nave de guerra para él. Su nave de guerra disparaba continuamente a su alrededor, bombardeando una gran área, pero en esta situación difícil, Finny llegó y revivió a todos. Sin embargo, esto aún no fue suficiente contra el Supremo. Activó un campo de barrera alrededor del buque de guerra, y en esta difícil situación, Beat avanzó y sacó el anillo que Subai había dejado atrás. El anillo se expandió y se fusionó con el buque de guerra, transformando su nave en un robot gigante. Beat había sido confiado por Subai porque siempre unía a todos. Mientras Beat se ocupaba de los brazos de la otra nave de guerra, Finny aprovechó la oportunidad para revivir a todos. Su habilidad parecía conveniente, pero la perjudicaba directamente ya que tenía que soportar dolor para sanar. El rey, decidido a que sus esfuerzos no fueran en vano, se lanzó hacia donde se escondía el Supremo para sacarlo. Bloqueó el ataque y se desprendió de la nave de guerra para disfrutar de la batalla. El rey se dio cuenta de que estaba conectado al buque de guerra por cables, lo que indicaba un vínculo entre ellos. Todos se apresuraron a atacar los cables, pero eran inusualmente duros. Los dos generales y Kai ni siquiera pudieron arañarlos. El rey estaba siendo azotado incesantemente por el Supremo, obligando a Finny a recuperarse constantemente, pero el Supremo había atacado con una técnica de área amplia para suprimir su capacidad de recuperación y también para ver cuánto tiempo podía soportar. Beat tuvo una idea audaz en ese momento. Decidió fusionar los dos acorazados para crear un robot más fuerte y más grande. Todos podían sentir este poder. Beat creía que esta era la razón por la que Subai siempre quería acorazados, y el poder de los acorazados combinados era suficiente para romper los cables. Al mismo tiempo, Beat también lanzó una andanada de misiles hacia él. El rey pensó que aún estaba atado por las reglas de este lugar, así que todavía podrían ganar. Él y Arrow se adelantaron rápidamente y vio que Arrow lo estaba destruyendo gradualmente, pero aún tenía que usar la fe para recuperarse. Quería que Arrow no escuchara sus tonterías y simplemente siguiera adelante. Activó los propulsores detrás de la espada y se lanzó con él para empujarlo hacia atrás. El rey usó su técnica especial de dispararse como una flecha de nuevo y voló directamente hacia él. Pero le agradeció porque intencionalmente se había dejado apuñalar para liberar a Arrow y devolverlo a su forma original. Le crecieron espinas y apuñaló al rey. Solo pudo disculparse. Mientras otros querían entrar corriendo, la mujer payaso había regresado porque tenía la capacidad de regenerarse hasta que este mundo terminara. Pero el emperador se negó a irse fácilmente, cayó sobre el cuerpo del Supremo y decidió que incluso si moría, se llevaría su poder con él.
Apuñaló una vez y sacó todos los anillos de su cuerpo, dejando un mensaje final para sus descendientes antes de fallecer. La barrera alrededor del Supremo desapareció por completo. Luego, la nave del Supremo explotó. Esa tarde, todos se pararon frente a las ruinas, con la esperanza de poder darle al rey un funeral adecuado más tarde. Habían buscado todo el día, pero no pudieron encontrar a Aro ni a los dos villanos en ninguna parte. De repente, los chicos en la granja llamaron para informar que estaban viendo a Aro destruyendo cosas. Ahora estaba completamente desesperado e indefenso, ya que nadie podía detenerlo. Kai voló allí para encontrarlo, confiado en que era plenamente capaz de detenerlo. Luego se apresuró a luchar y pudo bloquear su rayo de desintegración gracias a lo que había aprendido del rey. También tenía una habilidad que había aprendido por sí mismo, que era crear una esfera oscura y lanzarla a Aro. Esta esfera convirtió su cuerpo en piedra, impidiéndole recuperarse. Lanzó múltiples esferas continuamente a Aro y sintió que finalmente podría morir, pero de repente, de una manera mágica, apareció un portal y Subai saltó de él. Sin embargo, este Subai era tan grande como 2 armaduras de batalla. Hizo algo y ayudó a Aro a recuperar el control y transformarse de nuevo en humano. Kai quería saber quién era este Subai, porque Subai nunca sería tan grande. En realidad, esta era la forma de fe de Subai, mientras que el verdadero Subai estaba en el barco. Hace 3 días, cuando Bit vino a buscar a Subai, le mostró a Bit en lo que estaba investigando. Era un dispositivo que le permitía transformarse en forma material como las armaduras de batalla, y se arriesgaría a ver si Fini podía salvar completamente a Aro o no. Si no, él se dejaría desintegrar y enviarse a Dios para ver qué podía descubrir. Solo le había contado esto a Bit y si no regresaba después de 3 días, necesitaba que Bit desconectara el enchufe para traerlo de vuelta aquí. Subai había regresado y Bit le dijo que viniera aquí para resolver las cosas, porque el pueblo de la República quería llevarse a Aro de regreso para juicio, debido a su implicación en la muerte del rey. Aro estaba listo para enfrentar el castigo por haber matado a demasiadas personas. Atli no estaba de acuerdo y quería recuperar a Aro. Sin embargo, esa obstinación podría llevar a una guerra. Pero 2 chicos llegaron e informaron que este era su territorio y exigieron a Kai que liberara a la persona. Al ver la situación tensa, Subai ofreció una condición de que revelaría el secreto del mundo a la República a cambio de Aro. Luego abordaron el barco para cenar y Ren se quedó cerca para vigilar de cerca a Aro. Él le dijo que si quería podría simplemente apuñalarlo rápidamente. Después de que las cosas se calmaron, Subai comenzó a explicar la naturaleza de este mundo. Básicamente, este es un mundo entre incontables creados por Dios. Tienen muchas ramas grandes y pequeñas que se dividen, y su mundo es también una pequeña rama. Todos los mundos llevan a un punto común, que es el mundo de Dios. Dios recoge partículas de poder creadas por los mundos para mantener la vida. Básicamente, Dios necesita alimentarse de su fe para vivir. Las cosas que vieron fuera del muro eran en realidad la fe de los muertos, concentrada en un lugar para que los dioses la absorbieran. Cualquier mundo que mostrara un comportamiento anormal sería considerado una amenaza y eliminado, lo que significa que ahora que Aro ya no era el destructor, Dios haría el siguiente movimiento. Todos decidieron luchar incluso contra Dios para proteger esto. Mundo. Fini todavía quería intentar usar palabras para persuadir, pero todos sabían bastante bien que el Supremo no escucharía. Subai reveló además que el metal fundido debajo de la roca que usaban para propulsión era en realidad un sensor. Si Subai pudiera engañar a ese sensor, quizás tendrían su próximo movimiento. Subai entonces tuvo la idea de intentar volver fuera del muro para ver qué pasaría, porque ese lugar era donde se enviaba la fe a Dios. Pero, ¿cómo saldrían al mundo cuando había dispositivos que limitaban la altitud en el cielo? Aro recordó que cuando entró en la puerta del tesoro, vio un espacio exterior, y con base en este razonamiento, Subai pudo predecir que la ubicación a la que había llegado era un tubo que conducía al área de Dios. Los 2 chicos propusieron una alianza entre países, ya que ahora todos compartían el objetivo común de proteger este mundo de las deidades. Estaban preocupados por el regreso de Aro allí y la posible recuperación de su poder destructivo, lo cual aún era posible, pero la probabilidad de que su mundo fuera destruido era aún mayor. Aro quería saber la razón de su pérdida de memoria y su deseo de regresar al otro lado del muro, pero Subai aún no lo había descubierto. Aro había matado a demasiados y ahora no sabía qué debía hacer. Kai pensó que si él estaba así, bien podría morir. Lo desafió como un hombre. Luego sacó su espada para batirse en duelo con Aro, que estaba desarmado. El capitán no permitió que Fini interviniera porque esto era un duelo de honor. Luego Kai atacó a Aro, quien esquivó. No entendía por qué Aro quería morir, pero ahora estaba esquivando para aferrarse a la vida. Él encontró a Aro demasiado indeciso. Lo llamó el que mató al rey y le dijo que no culpara al Supremo. Luego atacó sin descanso, pero Aro aún se defendía inconscientemente.
No entendió sus propias acciones hasta que se dio cuenta de que la razón de su vida eran los amigos que había conocido. Kai, al ver que estaba resistiendo, sacó el arma del rey para atacarlo, pero él la bloqueó con las manos desnudas. Ahora entendía el motivo por el que luchaba junto a ellos. A pesar de ser el destructor, era la fuerte voluntad de sobrevivir de la gente que conoció lo que lo había cambiado. Gracias a ellos se había convertido en quien era hoy, y ahora llevaría las vidas de todos los que habían caído. Luchó con Kai un rato antes de que Kai se fuera. Las dos chicas corrieron a abrazarlo, y estaba seguro de que había recuperado su antiguo yo. Él fingió no recordar a Beat, pero ¿cómo podría olvidar a la persona que le dio este nombre? Kai se encontró con Subai de nuevo y pensó que Subai vería su reciente acción como una prueba para Aro, pero Subai también estaba probando a Kai, porque después del fallecimiento del rey, quería que Kai ascendiera al trono. Él creía que sucedería y le dio a Kai las cosas que había preparado si así fuera. Kai también se dio cuenta de que Subai estaba ocultando su antigua cicatriz. Kai ayudaría a Subai a cumplir el gran sueño que deseaba. Ren también vino a buscar a Subai y vio que sus habilidades de sigilo habían mejorado. Estaban decididos a vencer incluso a Dios para afirmar su posición en este mundo. Luego, el grupo se dispuso a ir a la montaña fuera del muro. Cuando llegaron al muro, lo atravesaron fácilmente sin ningún obstáculo. Finney ya sabía lo que le había pasado al doctor y cómo había sido agraviado antes. Luego, el ejército se tomó un minuto para rendir homenaje a aquellos que se habían sacrificado aquí. El Supremo apareció una vez más, viviría hasta que el mundo fuera destruido. Desde que este lugar había sido abandonado por Dios, ya no necesitaba ahorrar la energía de la fe aquí. Luego convocó un tesoro, pero este se enroscó en la tierra y atrajo la pared hacia el centro para barrer este mundo entero. Quería que presenciaran la destrucción de todo lo que amaban. Luego absorbió los pilares de la fe para crear una espada. Intentaba provocarlos, pero no eran fácilmente atrapados, así que lanzó la espada y los clavó al suelo. Subai les dijo a todos que se quitaran los anillos para escapar, pero la lanza del Supremo controlaba sus cuerpos, haciéndolo imposible. Declaró ante todo el mundo que este era el castigo por oponerse a Dios. Mientras tanto, el ejército de la República de Kai luchaba contra la mujer payaso y trataba de detener la máquina que destruía el mundo. Arrow usó su poder para separar la lanza de nuevo en torres. Todos unieron fuerzas para hacer desaparecer al Supremo, y luego volvieron para detener esa arma. No podían detenerlo, y el Supremo había regresado para interrumpirlos. Había vuelto a su verdadera forma y llamó al acorazado. Subui se dio cuenta de que esto podía detenerse porque de lo contrario no necesitaría detenerlos. Subai le dijo a Arrow que se uniera con Kai mientras la nave de batalla se encargaría del Supremo. Arrow se transformó en una espada y le dijo a Kai que usara el agujero negro como antes. Había aprendido la técnica del emperador y activó el arco para disparar a Arrow. Amplificó la técnica de Kai y anuló esa arma, pero el Supremo llamó a otra. Subai instruyó a Arrow y a Kai que apuntaran a la salida de este mundo. Hicieron un agujero en ella y volaron directamente hacia afuera. El acorazado siguió mientras los otros se quedaron para mantener al Supremo aquí. Cuando salieron del espacio, vieron muchas otras armas aquí y las destruyeron todas. Finalmente, llegaron a la pared que los separaba de los dioses. Kai atacó, pero no cedió. Sin embargo, apareció alguien que parecía Arrow y se transformó para detenerlos. Mientras tanto, el Supremo seguía atormentando a los demás, pero su nave de guerra de repente se hizo añicos, demostrando que Arrow había logrado afectarlo. Se apresuraron a atacar y destruyeron su nave de guerra, pero su verdadera forma permaneció y disparó de vuelta a todos. Apuntó a Finney, pero la mujer payaso bloqueó al capitán para que no pudiera venir a apoyar. Arrow y los demás en este punto no podían dañar al dios, ya que él llamó copias de otras personas. Él les reveló la verdadera naturaleza de todo. En realidad, la humanidad había migrado y había sido infectada con una enfermedad. Solo una persona permanecía viva, y ese niño era el verdadero dios. Dios necesitaba una gran cantidad de fe para desarrollarse, por lo que se estableció este sistema mundial. La razón de su eliminación era que el rey y los humanos se habían desarrollado demasiado y amenazaban el sistema. No entendían por qué volverse fuerte era un crimen. El grupo todavía intentó resistir, así que el dios tuvo que darles una lección. Luego, el dios cortó el sistema de fe, impidiéndoles obtener energía para luchar. Mientras tanto, cuando Finney estaba en peligro, el oscuro Finney y el rey aparecieron de repente. Ambos habían muerto, pero no habían sido enviados a Dios aun cuando destruyó la montaña. Cuando Arrow los restauró con su lanza, tenían el poder de regresar para luchar. La división y el capitán juntos derrotaron a la mujer payaso una vez más. El rey y el oscuro Finney sabían que pronto desaparecerían, así que lucharían con todas sus fuerzas una última vez. Luego, unieron fuerzas para atrapar a estos dos villanos y dispararlos al espacio.
El rey y el oscuro Fin-Yi también volaron tras ellos porque el doctor les había dicho que Arrow allá afuera necesitaba el poder de la fe. El Supremo sabía que este era su final, así que lo disfrutaría. Con la energía recuperada, Subai le dijo a Bit que trabajara. Su fe había transformado la copia de la nave de batalla del viejo dios en poder y unificado todo. La flecha también se hizo más grande, pero el dios también se dividió y creció para igualarlos. Sin embargo, Arrow decidió ayudar y nutrir a Dios para mantener su mundo existente. Como prueba, convirtió a un pueblo en personas que derrotaron a los peones del dios. Luego, unieron fuerzas y crearon un ataque como un fénix, destruyendo todas las encarnaciones del dios. Pero el dios aún no había caído. Sin embargo, Dios decidió creer y permitió que Arrow lo cuidara. Así, el dios desapareció ya que ya no era necesario. Luego fueron llevados al dominio de Dios y conocieron a ese niño. Había estado durmiendo durante 2000 años y ahora les daría las coordenadas de su tierra natal. Arrow y Subai querían devolverlo a su hogar. Entonces, un mes después, el grupo de Arrow emprendió un viaje espacial, dejando la restauración del mundo a Kai y su gente. Subai dejó a Kai al cuidado de Ren, y luego se embarcó en el viaje hacia la patria de Dios, el tercer planeta del sistema solar, la Tierra.